A ver, para mí el sufragio femenino consiguió, es verdad que fue el primer movimiento feminista que consiguió o sea, tangibilizar lo que ellas estaban pidiendo. Entonces eso ya es un hecho histórico, pero que cambió el mundo. Es verdad que el sufragio fue en el siglo XIX, o sea, el sufragio femenino fue en el siglo XIX, pero realmente esto fue simplemente el primer paso, porque, claro, ellas pedían el voto, no solamente el voto, porque es verdad que aunque se han llamado las sufragistas y demás, ellas pedían el voto, pero pedían también que la mujer pudiese acceder a la universidad. De hecho, tardaron menos en lograr que la mujer accediese a la universidad que al voto. Y pedían muchas cosas más, pedían la igualdad económica de la mujer, pedían la independencia, pedían también la representación política, y eso fue el primer movimiento feminista que consiguió tangibilizar lo que estaban pidiendo. Antes había habido otros, las mujeres luchaban por sus derechos, pero realmente no lograron nada, sino que fue a partir de estas mujeres que lucharon y murieron también, porque claro, murieron algunas por esta causa. Entonces eso fue el primer paso y a partir de ahí ya fue la revolución. En España el sufragio fue mucho más tarde que en el resto de países, por ejemplo en Inglaterra, bueno ya sabéis, en 1918 y en Estados Unidos en 1920, pero sí que es verdad que en España yo creo que tuvo algo diferente, porque en España lo que pasó es que las mujeres pudieron tener representación política antes de votar. O sea, los hombres pudieron votar a las mujeres. Es verdad que en la primera vez que pasó esto solamente hubo 3 mujeres, entonces tampoco era una cosa... Pero bueno, a mí me parece curioso ese hecho, ¿no? Que empezasen de una forma completamente diferente a lo que había sido el movimiento sufragista en el resto del mundo. Y bueno, obviamente Clara Campoamor fue la que lo consiguió, pero también es necesario decir que ellas fueron las precursoras de contar también con los hombres. O sea, tenemos que ser conscientes de que el movimiento feminista sin los hombres no tendría sentido. Una época en la que eran los hombres los que tenían todos los derechos y todos los privilegios, si ellos no te apoyan, difícilmente vas a conseguir algo. Luego para mí también fue importante del sufragio femenino que no solamente consiguió el voto y la educación, sino que para mí tiene 3 cosas fundamentales, ¿vale? Lo primero, que desde el sufragio se empezó a hablar de una palabra que hasta entonces no se conocía, que era la solidaridad. Se empezó a hablar de solidaridad, se empezó a hablar antes se hablaba de fraternidad, ¿no? Con la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, pero claro, la fraternidad solamente hacía referencia al hombre. Frater viene de hermano, bueno, significa hermano, con lo cual las mujeres estaban un poco ahí alejadas. Y esto de que se empezase a utilizar la palabra solidaridad a mí me parece importante. Otro hecho que también es interesante del sufragio femenino es que la lucha que hicieron fue completamente diferente a la que estaban acostumbrados hasta entonces, porque hicieron una lucha social pacifista, ¿vale? No utilizaban la violencia. Es verdad que sí, sobre todo en Inglaterra, las sufragettes sí que utilizaron algo más de radicalidad, pero realmente no era nada violento. Entonces enseñaron, ellas fueron las primeras que lo hicieron así, y a partir de aquí ha habido otros movimientos sociales que también han utilizado esta lucha social, ¿no? Como por ejemplo el sindicalismo, la lucha obrera, que utilizaban manifestaciones, mítines, panfletos, encadenarse a los edificios públicos, las huelgas de hambre, la famosa huelga de hambre en Inglaterra. Y luego lo tercero, que a mí también me parece muy importante, es que el sufragio femenino logró unir a todas las mujeres. O sea, no había diferencia de clases, no había diferencia de yo vivo en tal sitio, vivo en tal otro, soy de una forma, pienso... Todas las ideologías estaban de acuerdo en que el voto femenino era algo que había que conseguir. Entonces se unió a las mujeres, cosa que desgraciadamente pues ya no ocurre, ¿vale? Porque efectivamente yo creo que ha sido el único momento del feminismo en el que todas las mujeres han estado unidas. Después han surgido feminismos, a ver, creo que también es algo lógico y natural, porque si lo pensamos bien, las mujeres tenemos las mujeres y los hombres, pero en este caso las mujeres vivimos en una circunstancia, en un contexto que son completamente diferentes unos de otros.
Y bueno, pues hoy en día, como digo, no tiene nada que ver con lo que había. Lo que sí que creo que sigue vigente es el espíritu del feminismo. Para mí el feminismo, bueno, no son palabras mías, pero sino que son palabras de Nuria Varela, pero creo que, vamos, yo creo que todas las mujeres nos podemos identificar con esto, que el feminismo es una teoría sobre la justicia, que lo único que intenta es lograr que todos los seres humanos, mujeres y hombres, puedan llegar a vivir como quieran, a ser lo que quieran, sin que su género, su sexo, pues les haga que tengan que cambiar de forma de ser o de actuar. No creo yo que ninguna mujer pueda decir que el movimiento sufragista fue algo negativo, porque realmente si no hubiéramos tenido voto no podemos decir, o sea, no hubiéramos tenido representación ni política ni hubiéramos conseguido nada más. O sea, porque sí que es verdad lo que os he comentado antes, es el germen de empezar a tener esas reivindicaciones que nosotras, bueno, que en aquella época se hacían. Entonces, vamos, si hay alguien que no considera que el movimiento sufragista fue positivo, es verdad que hubo muchas bajas, que se pasó muy mal, que, a ver, fue duro, porque tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que en otros países se tardó menos, pero en Estados Unidos, que fue el primero en el que empezó el movimiento sufragista, tardaron 3 generaciones en conseguir el voto. O sea, son 3 generaciones, 80 años, 90 años, 3 generaciones de mujeres sin poder llegar a lo que estaban pidiendo. Entonces fue duro y hubo problemas, pero creo que no se puede decir que sea algo negativo. ¿Vale? O sea, creo que nadie puede decir hoy en día, pues eso, el movimiento sufragista utilizó métodos o medios que, sí, a lo mejor hicieron algo, pues eso, alguna bomba, pero bueno, ni siquiera hubo, de hecho las damnificadas fueron ellas, pero creo que sí que es algo positivo. No se le ha dado, yo creo que claro, después de 100 años en los que hemos conseguido el voto, parece que eso fue algo fácil y lo damos por hecho. Entonces sí que es verdad que tanto o sea, la educación es fundamental para que se conozca todo eso. Pero bueno, no podemos olvidar que seguimos viviendo en un sistema patriarcal, en el que el hombre sigue siendo la medida de todo. Entonces tú cuando vas al colegio, pues sí, se te hablan de los filósofos, pero de pocas filósofas se te hablan. ¿Vale? O sea, sí que se te habla de Rousseau, que Rousseau fue bastante, bueno, pues para el movimiento feminista, para las mujeres fue bastante negativo. Sin embargo, pues no se te habla de Mary Wollstonecraft, que fue una de las filósofas más importantes, coetáneas además de esa época, y nadie la conoce. Tiene un nombre difícil, es verdad, pero bueno, me refiero a que es cierto que la educación no hace nada porque se conozca esta lucha feminista, y deberíamos hacer mucho más. Tampoco puedo decir que haya culpables. Simone de Beauvoir, ella decía, no nacemos mujer, nos hacemos mujer, porque la cultura y toda la formación nos hace que vayamos aprendiendo lo que tenemos que ir haciendo. Entonces es muy difícil cambiar esto, pero claro, hay que luchar porque la educación en los colegios y en las escuelas pues se conozca este tipo de feministas y este movimiento. Es verdad que la gente sabe, sí, se logró el voto feminismo, el voto feminista, pero no se sabe quién murió allí, cuántos años se tardaron, quiénes fueron las precursoras, y sin embargo, como digo, sí que conocen los nombres de los hombres que han estado en la historia. Entonces sí que hay que luchar porque de esto se hable mucho más.